Hola, soy María Fernández, una de las psicólogas de la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis, y hoy me gustaría hablaros de una de las demandas que con mayor frecuencia recibimos en el servicio de intervención psicológica de la asociación, y es la que tiene que ver con el no disfruto de mis relaciones sociales. El objetivo de esta píldora informativa no es analizar todas las variables que influyen en cómo nos relacionamos, pero sí invitaros de alguna manera a que observéis cuál es vuestro estilo de relación y si consideráis que hay algún cambio que se puede hacer, animaros también a hacerlo. ¿Cómo nos relacionamos? Podríamos decir que la manera en la que interactuamos con los demás se distribuye a lo largo de un continuo. En un extremo estarían las personas más pasivas, que son aquellas que amistosamente vamos a llamar personas que se comportan como ratones. Los ratones son estas personas que no defienden sus derechos, que les cuesta mucho expresar lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean. A veces les da vergüenza, a veces no lo hacen porque sienten que los demás van a decir que no, o porque están acomplejados, o porque tienen una autoestima muy baja. También a veces les da miedo que los otros se enfaden o que reaccionen mal con ellos, pero en definitiva se quedan sin decirlo. A veces se animan a hacerlo, pero lo hacen con un lenguaje corporal que denota que se sienten muy inseguros. A lo mejor tienen la mirada para abajo, su postura corporal no está erguida, el tono de voz que utilizan es un tono bajito, nada asertivo. En el otro extremo del continuo estarían las personas que son más agresivas, aquellas que de manera coloquial podemos llamar personas que se comportan como monstruos. A diferencia de los ratoncitos, las personas que se comportan como monstruos van a imponer la satisfacción de sus derechos y de sus necesidades por encima de las de los demás. Son personas que consiguen lo que quieren a costa de aplastar muchas veces a los pobres ratones, ¿no? Muchas veces lo que hacen es conseguirlo a base de gritos, de chantajes, de amenazas. Utilizan frases como el porque yo lo digo, suelen picarse también, ¿no? Si pierden o atascarse un poco en la queja. Estas personas utilizan un lenguaje no verbal que muchas veces nos asusta porque es como muy potente y como muy fuerte. En algunas ocasiones las personas que se comportan o que se relacionan como personas monstruo lo hacen porque se colocan a la defensiva. Piensan que los demás les están juzgando, les están analizando o les van a hacer daño y lo que hacen es colocarse en esta postura un poco más agresiva. Como podéis imaginar, ninguna de las dos posturas nos hace sentir bien a la hora de relacionarnos, porque en las dos estamos aplastando a los derechos de los demás o no haciendo satisfacer los nuestros propios. ¿Cuál es la clave? La clave estaría en intentar colocarnos en el centro de este continuo. La mayoría de las personas no están en este centro, muchas de ellas se comportan a lo mejor muchas veces como personas más pasivas, más ratón, y cuando están ya saturadas o hartas muestran su enfado con la persona que menos lo merece, colocándose en una postura más monstruo, y otras a lo mejor son monstruo en unos contextos, por ejemplo en la familia, pero son muy ratones en el laboral porque temen que les hagan daño, etc. Las personas que se colocan en el centro de este continuo son las personas asertivas, son aquellas que vamos a llamar personas yo. Estas personas consiguen satisfacer sus derechos y sus necesidades sin aplastar a nadie. Utilizan un lenguaje corporal amistoso, pero a la vez firme, miran a los ojos, utilizan un tono de voz firme en lo que están diciendo y en las peticiones que realizan y, como os podéis imaginar, reportan mucha satisfacción y unas relaciones sociales que les hacen sentir pues, muy agradables y muy bien, ¿no? En definitiva. La clave de esto está en que algunas personas piensan que no pueden hacer nada por cambiar la forma en la que los demás les tratan y se relacionan con ellos. Sin embargo, debemos asumir nuestra propia responsabilidad, porque en ocasiones, y casi sin darnos cuenta, podemos estar reforzando cómo los demás nos están tratando y cómo se relacionan con nosotros. Por poneros dos ejemplos, si yo normalmente en mi día a día me comporto como una persona monstruo, es normal que los demás se alejen de mí, me tengan miedo, no quieran relacionarse conmigo, etc. Pero también si tiendo a comportarme como una persona ratón,
a lo mejor los demás no pueden ver las necesidades que yo tengo porque no son adivinos y no pueden pensar en los derechos que me están pisoteando porque no les estoy diciendo que esto me hace sentir mal. Así que la postura más sana en términos emocionales y en términos psicológicos es la postura asertiva. Sin embargo, y resumiendo, como hemos visto, muchas de las personas no la tienen. La buena noticia es que se puede entrenar. Así que si crees que podemos hacer algo por mejorar el estilo de respuesta que tienes ante los demás y tu manera de relacionarte, no dudes en contactar con nosotros a través del servicio de intervención psicológica y estaremos encantados de poder ayudarte. Gracias, un saludo.